les doy la bienvenida. Muchísimas gracias a todos y todas por haberse juntado hoy, 28 de enero. Estamos dando inicio al ciclo de nuestros conversatorios del proyecto Inmovilidades en las Américas y COVID. Es un gustísimo que nos acompañen. Esta vez para nosotros ha sido una organización apremiante que la hemos hecho en conjunto entre el Nodo México, el Nodo Centroamérica y el Nodo Guatemala, el Nodo Centroamérica con Costa Rica a la cabeza. Lo hemos organizado en casi una semana y media, ¿verdad, chicos y chicas? Debido a la coyuntura y a la necesidad urgente de generar una reflexión crítica con respecto a lo que ha sucedido en Centroamérica y con las caravanas migrantes 2021. Yo solo quisiera decir que desde el proyecto Inmovilidades hemos venido trabajando en generar espacios de reflexión crítica desde distintas miradas y procurando siempre una lectura comparada, que sea regional y que sea sobre todo politizada frente a un momento en el que el giro antimigrante en la región latinoamericana está exacerbándose de manera acelerada. Antes de iniciar el conversatorio, conversábamos con nuestros compañeros y compañeras que en lo que va del año, solo son 3 semanas y hemos tenido hasta el momento la militarización y la brutalidad de respuesta frente a las caravanas migrantes, por un lado. Por otro lado, tuvimos la tremenda, bárbara, intolerable masacre en Tamaulipas de 19 centroamericanos incinerados y amanecimos el 24 de enero con la frontera de Perú y Ecuador militarizada como un campo de guerra y la frontera entre Chile, Bolivia y Perú también militarizada, y nos estamos preguntando por qué hay esta guerra abierta frente a la población más vulnerable que en un tiempo de pandemia requeriría el redoble de la garantía de derechos y no el redoble del control y la militarización. Hoy día hemos sacado un comunicado público de parte del Nodo Ecuador y Perú, haciendo un exhorto a la sociedad civil para juntar esfuerzos a nivel regional, porque lo que se está dando es una multiplicación de una guerra abierta, no declarada bélicamente, pero sí en los hechos. De facto están siendo letales las políticas que se están implementando en el continente y hoy más que nunca requerimos de estos espacios críticos. Les quiero agradecer muchísimo a todos los que están aquí, a todos y a todas. Le quiero agradecer mucho a Lu Pérez y a Cristian, que va a estar con nosotros. Cristian Lu, ¿me puedes decir su apellido que me olvidé? Él es uno de los estudiantes pasantes de la Universidad Central del Ecuador que Villota. Cristian Villota, discúlpame Cristian, que junto con Lu Pérez, Cristian, que es parte del equipo de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, sistematizarán este conversatorio. Les queremos recordar que mañana estará ya colgado en nuestra página web, lo pueden difundir. La sistematización saldrá la siguiente semana y sin más preámbulos le paso la palabra a la moderadora que hará la presentación de la mesa y con quien hemos tenido el gustísimo de hacer esta preparación, que es Maggie Núñez del programa de estudios migratorios de la Universidad Iberoamericana de México y también del Nodo México. Un abrazo grande para ti, Maggie, y adelante. Muchas gracias, Sole, y muchas gracias a las personas que nos van a acompañar en este panel y a quienes se están conectando para escucharnos. Pues me gustaría empezar haciendo una breve introducción y probablemente la dinámica que pensamos para el conversatorio es una ronda de preguntas que voy a lanzar y que vamos contestando entre las y los participantes. Entonces, creo que fluye más si presento a las y los participantes conforme vamos entrando en la conversación. Pero quisiera hacer una muy, muy breve introducción. Justamente como lo menciona Sole, este panel pues se organizó desde hace
no más de 10 días, como una urgencia que vimos desde el proyecto de inmovilidades frente a lo que está pasando y lo que ha pasado en las últimas semanas en el contexto Centroamérica-Norteamérica. Y empezar por decir que las movilizaciones en caravanas no son un fenómeno para nada nuevo, ni mucho menos espontáneo, ¿no? Como de repente parece que es así en el discurso mediático, pero también en el discurso político que predomina en estos momentos. Por un lado, las movilizaciones en caravanas existen desde hace más de 2 décadas y aquí vamos a tener algunas panelistas que podrán dar cuenta de ello. Por parte de las madres de migrantes desaparecidos en las rutas migratorias en esta región, ellas se han movilizado desde hace más de 2 décadas justamente para buscar a sus familiares desaparecidos en las rutas, y también por parte de defensoras y defensores de derechos humanos que justamente utilizaron las caravanas como una forma de denuncia y de visibilización de las violaciones a derechos humanos y de las violencias que viven las personas migrantes en las rutas por Centroamérica y México, y como una forma también de acción y de protección a las personas en la ruta, ¿no? Las personas además desde siempre se han movilizado y utilizado sus redes de familiares, de amistades, de vecinos para salir de su país y poder hacerse más fácil el camino hacia una oportunidad de vida digna. Y las condiciones de vida en Centroamérica y ahora también cada vez más en México, pues siempre han impulsado a las personas a buscar la sobrevivencia, ¿no? Las condiciones políticas y económicas, pero también sociales, y ahora vemos con más énfasis las medioambientales en Centroamérica, son cada vez más insostenibles. Y entonces lo que vemos en las caravanas, pues es producto de toda esta conjunción de factores. En 2018 vimos como la particularidad de que por primera vez las personas se movilizaban desde San Pedro Sula y lo hacían en grupos de arriba de 1,000, 2,000, 3,000, y como acabamos de ver hace unas semanas, incluso más de 9,000 personas. Pero precisamente estas movilizaciones es eso, ¿no? Es una estrategia de sobrevivencia, no solo ante las condiciones de vida en los países de origen, sino también ante las condiciones en los países de tránsito, y acá en específico las condiciones de México, ¿no? Como lo acaba igual de mencionar Sole, pues lamentablemente acabamos de ver una vez más el porqué de estas caravanas, ¿no? Y son estos hechos que acaban de ocurrir en Tamaulipas, y que desde el proyecto de inmovilidades también quisiéramos hacer una denuncia fuerte y enérgica del repudio de estos hechos, que nos demuestran lo sistemático y lo sistémico de la violencia contra las personas en México. Y nos demuestran la razón de ser de estas movilizaciones y del sentido de por qué salir juntas y juntos para hacer esta ruta migratoria, ¿no? Es verdaderamente indignante que el gobierno de México ahora repite un discurso vacío que dice que promueve una migración regular, segura y ordenada, cuando en los hechos estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Y las caravanas justamente sí son, y hay que decirlo así, una migración segura y ordenada desde las personas, por las personas y para las personas que hacen este camino. Y en vez de ver políticas que busquen la regularización de las personas, como continuamente repite el gobierno en México, pues todo lo que estamos viendo es la militarización de las fronteras, la externalización de las fronteras, ya no solo hacia México, sino ahora hacia Guatemala con mayor fuerza. Y esto lo único que busca es todo lo opuesto, es irregularizar a las personas, porque también es una mentira pensar que no se quiere a las personas migrantes o que las personas migrantes son personas excluidas de este sistema. Al contrario, juegan un papel fundamental, ¿no? Vivimos en una región que se sostiene de remesas, que es nada más ni nada menos que el trabajo de las personas migrantes. Y entonces estas políticas de miedo, de exclusión, pues Amarela, que está por acá, las ha llamado también contrainsurgencia, de absoluta violencia, como lo que acabamos de ver en Tamaulipas, pues en realidad solo son políticas que buscan
infundir miedo, controlar e irregularizar a las personas para mantener funcionando este sistema que vive a partir de su explotación. Entonces, bueno, sin más, con eso quisiera como abrir la ronda de preguntas. La primera pregunta que quisiéramos poner a discusión con las personas participantes es: ¿cuál es y por qué tiene relevancia política en este momento preciso, histórico, presente, ¿no? Con lo que está pasando a nivel regional en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, el hablar de las caravanas? ¿Cuál es su importancia política en este preciso momento histórico? No sé si vamos como un poquito en el orden de cómo pensamos el panel. Y empezamos con Lucy a abrir esta conversación. Lucy es una compañera que forma parte del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Salvador. Lucy, no sé si quieras empezar. Muchas gracias. Y como ya bien me presentó Maggie, mi nombre es Lucía Elizabeth Contreras, soy parte de la directiva del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, COFAMIDE. Y pues es interesante este conversatorio porque pues se habla de la realidad, como bien lo dijo Maggie, estamos viviendo momentos difíciles, cada día más difíciles, cuando el punto es la migración, ¿verdad? Es algo que no podemos detener de ninguna manera, es un derecho también emigrar, ¿verdad? Y por lo tanto las autoridades no están poniendo sobre la mesa esos acuerdos que todos los que trabajamos en el tema conocemos, como los han firmado, ¿verdad? Y los han hecho creer que lo están haciendo, que lo trabajan, pero al final pues, no es así. Y lo podemos ver, ¿verdad? Justamente ahora con esto a nivel de la región, Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿verdad? En la política en los países del Triángulo Norte, vemos que las caravanas migrantes han ocasionado que los medios de comunicación se vuelquen, se cubren las noticias, los problemas que están sufriendo los migrantes, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darnos cuenta realmente de que nuestros mismos países están ocasionando, están haciendo esa violación, están haciendo ese atentado contra nuestros hermanos migrantes. Supongo que el Triángulo Norte, pues, que no debía de ser, ahora ni siquiera es México, ahora ya Guatemala. No digamos ya si vamos más arriba, fue el caso de Tamaulipas, los 19 asesinados, calcinados, está de una manera, no encuentro ni siquiera una palabra para ponerle, ¿verdad?, nombre. Dejando los problemas internos de corrupción que están atravesando los gobiernos en estos países, además de los tratados que se pueden estar organizando con los países donde tienen que cruzar los migrantes, México, Estados Unidos, están pagando para detener a los migrantes. Y Guatemala, como les digo, se está prestando para realizarlo. En este caso, eso nos, como COFAMIDE, ¿verdad?, como país en El Salvador, nos entristece muchísimo. Que se está violentando el Tratado de Libre Circulación que ya existe entre Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Pero lo más grave que vemos es que se estén violentando los derechos humanos de los migrantes, porque salen de sus países huyendo de la violencia, buscando recuperarse de los desastres naturales ocasionados por los huracanes, que muy bien lo sabemos todos, ¿verdad? Que aparte del COVID, hemos vivido situaciones como lo vimos más fuerte en Honduras, ¿verdad? Que es más que obvio porque tienen que emigrar, ¿verdad? Entonces vemos ese escenario donde los migrantes se tienen que enfrentar al poder autoritario de los países donde tienen que usar. Bien. La pandemia del COVID ha ocasionado también que los albergues que daban ese lugar en un momento de descanso estén cerrados. Hoy día vemos, ¿verdad?, más que todo en México, ver cómo se ha venido agrandando la situación con esto del COVID, ¿verdad? Muchas organizaciones, aunque tengan la buena voluntad de apoyar a los migrantes, se han visto en la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Y
esto pues viene a acrecentar el problema, ¿verdad? Porque realmente no podemos detenerlo, no podemos detener la migración si estamos viendo la situación, pues ¿y cómo un país se va a levantar, se va a recuperar? Como lo es Honduras, como El Salvador, Guatemala, bueno, todo, lo sabemos. Por otra parte, México está viviendo estas situaciones de masacre tras masacre, venimos tras una, otra y otra. Entonces, vemos pues siempre que los más vulnerables son los que están pagando esta situación y esta violación de esos tratados que las autoridades pues se comprometen y en su momento lo dicen, lo vamos a hacer y sí, firman y todo, pero al final no se cumple, ¿verdad? No se hace nada. Lastimosamente es así, ¿verdad? Entonces, Sí. vemos pues que los estados son responsables de garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos, esa actitud pasiva, ¿verdad? En contra de aquellos que están violentando los derechos de nuestros conciudadanos. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo creo que voy muy rápido, ustedes me detienen. Sí, no, justo les iba a recordar que tenemos como más o menos 4 minutitos por respuesta y así para dar lugar como a la conversación y después también a preguntas de quienes nos acompañan. Entonces, no sé si Javier Córdoba, ¿estás por ahí? Ah, sí, ya te vi. Igual, Javier, si quieres como intervenir, justo unos 4 minutitos que nos compartas. La detienen. Ah, sí. Javier es organizador comunitario hondureño y, si no me equivoco, caravanero. Entonces también nos podrá contar pues justamente la importancia de las caravanas en este contexto que, como bien decía ahorita Lucy, pues es un contexto pues de condiciones muy desfavorables y muchas veces quienes van en estas caravanas pues son personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a esta violencia de los estados en sus países de origen, pero también en los países de tránsito, ¿no? Javier, si quieres. Saludos a todas, todos. Bueno, sí es relevante hablar ahorita de las caravanas en este contexto que estamos, sobre todo ya como lo mencionaba María, en la realidad que estamos viviendo ahorita en Honduras y Guatemala, sobre todo también nuestros hermanos guatemaltecos que nos han dejado sorprendidos ahorita con algunas acciones que se han tomado en contra de nuestra gente de Honduras, pues sí, sabemos que somos una sola familia, básicamente. Entonces, para mí, pues tiene mucho sentido hablar de este tema. Y ahorita también en Honduras, si hablamos en el tema de la importancia política también, este es un año político en Honduras y el ver esta gran movilización de personas también deja mucho que decir de los políticos, sobre todo, no tanto de la política, sino de los políticos de nuestro país, ¿va? Hacia dónde están sus intereses, hacia dónde están apuntando ellos con los procesos de democracia que llaman ellos realmente. Entonces, sí deja mucho que desear y creo que viene bien hablar de este tema sobre todo hoy. Y bueno, desde mi experiencia, estuve participando en una mascota por acá que no me deja. No te preocupes, pero te escuchamos bien. Es parte de estos Zooms. Estuve acompañando la caravana del 2018, un gran impacto para mí. Y recordar también ahora, con este movimiento que ha habido este año, también me ha hecho recordar todo lo que estuve viviendo con estas personas pues, que estoy acompañando yo como un migrante más y poder ver, también vivir esa experiencia con todos los compatriotas de mi país, también con otros
vecinos de Guatemala, de El Salvador, con otra gente de otros países, de otras latitudes que nunca me imaginé encontrarme. Entonces, realmente ver que no solo es Centroamérica que se está moviendo, sino que nos estamos moviendo todos, pues. Conocí gente de Brasil, hindú, mucha gente de otros continentes, pues. Entonces, y ver que cómo ellos no son visibilizados, pues, porque tienen un poquito más de recursos para moverse de otra manera, como se mueven en este caso las caravanas, pues, porque son gente de escasos recursos, gente que no tiene otra opción. Sabemos que si se quedan acá, pues van a morir, igual se arriesgan al camino porque lo ven como una esperanza, pues una esperanza a salir de una situación tan precaria como la que estamos viviendo ahorita, sobre todo la gente que se movió. Mucha gente que partió ahorita fue gente que sufrió las secuelas de los 2 huracanes, y por si fuera poco, también todas las secuelas del COVID, que nos ha dejado esto, de gente sin empleo, sin esperanza, más que todos. Y ese camino, pues, es una esperanza, es un sueño. Y cómo verlo desde ahí, desde el sueño, desde de esos sujetos, pues sujetos de sueños, no objetos, porque muchas veces esto lo estamos viendo como objetos. En el tema político se está viendo como objeto, como alguien que está, como quien dice, se están moviendo como para desbalancear lo que está pasando en el país, dejar mal a los políticos. Piensan los políticos, pues, que lo están dejando mal, pero realmente la gente no se mueve por temas políticos, se mueve por su propia necesidad, porque la precariedad que están viviendo pues los obliga a eso. Y tengo experiencias de gente de mi comunidad que se ha movido y que se ha regresado y que ahora está encerrada, y digo yo, ¿qué impacto tan increíble tiene esto? Un impacto psicológico increíble en ellos, porque están encerrados, o sea, no quieren salir porque les da pena, será el haber fracasado, que su sueño fracasó. Y pues me quedo con eso nomás, yo, con esa experiencia de esta gente. Muchas gracias, Javier. Sí, pues sí, como bien dices, creo que es un tema que incluso es global, ¿no? No solo es de la región Centroamérica, México, tal vez es lo que más vemos ahora y lo que nos toca más de primera mano, pero definitivamente esto va más allá de nosotras y de esta región, y es pues algo que nos toca como humanidad, y desde ese lado también hay que verlo, ¿no? Y solo una cosa, yo creo que, bueno, como lo sentí yo, lo sentí como que estamos estigmatizados los centroamericanos. Lo sentí, incluso como el trato, porque estuve preso también, compartí la experiencia, y el trato es bien duro para los centroamericanos, y incluso la gente de otros países tiene como otro trato, y pude hacer esa relación, pues como, ¿cómo está el estigma para nosotros? Se nos ve de menos realmente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora pasamos con Gerardo Chévez, quien es reportero de Radio Progreso, y pues en las últimas caravanas, desde 2018 en realidad, también han hecho una cobertura, yo diría, ejemplar y excepcional de estas movilizaciones, y sobre todo desde un punto de vista humano, ¿no? También contándonos qué es lo que viven las personas que caminan en estas rutas. Con Cindy, en lo que resolvemos el audio con Gerardo. Pero bueno, Cindy es investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Entonces, Cindy, si quieres participar, 4 minutitos. Gracias, Margarita. Un saludo que nos acompaña hoy por el interés, también a las organizadoras. Antes de responder a esta pregunta, Margarita, pues yo sí quisiera pedir, ¿verdad? Y tener cuidado cuando hacemos estas generalizaciones, ¿no? El comentario que hace Javier y decir, nos sorprendieron los hermanos guatemaltecos, ¿no?
Creo que lo que hizo el gobierno guatemalteco no representa a la población guatemalteca. Y ahí creo que hay que tener cuidado y marcar una diferencia entre quienes estaban en esta línea, ¿no? Que eran, pues sí, la Policía Nacional Civil, el Ejército, pero también al lado había una serie de organizaciones y personas que estaban tratando de ayudar a las personas que venían en esta movilización. Así que, por favor, tener cuidado porque a mí no me representa eso que vimos en este evento vergonzoso, ¿no? Y muy desagradable. Eso lo quería decir. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la importancia política que hoy nos muestran estas caravanas? Creo que en principio, pues, su importancia es fundamental porque evidencia precisamente los efectos sociales que la política centroamericana, particularmente, ya no solamente del norte centroamericano, yo incluiría a Nicaragua, ¿no? Sobre cómo los gobiernos en los últimos años, 10 años, 15 años o más, han llevado y han conducido las arcas nacionales de cada estado. Los efectos sociales que en Guatemala, El Salvador, Honduras estamos viendo que no son cuantificados, no están cuantificados, pero son altamente visibles en esto que vemos, en estos rostros que Radio Progreso, como tú decías, Margarita, Gerardo, ha documentado muy bien, ha seguido y ha puesto el rostro de quienes van en estos movimientos, así como lo ha hecho también en el caso de Guatemala Plaza Pública, con las imágenes que puede tomar Simone Dalmazo. Bueno, esos rostros nos están haciendo visible lo que ocurre en estos países. Uno, que es el incremento en el desempleo, el aumento de la pobreza total en los países, el incremento de la desigualdad, los efectos nocivos que tiene sobre la educación, la salud, por supuesto, los efectos de la desigualdad y la violencia de género, también los efectos que tiene la corrupción y la impunidad en el gasto social. Si queremos centrarnos un poco en Honduras, y digo Honduras porque finalmente fue el número mayoritario que iba en este movimiento, en este éxodo, pero venían también, se suman, ¿no? Personas salvadoreñas y guatemaltecas y extracontinentales en algunos momentos. Si hablamos de números, podríamos decir que el gobierno hondureño durante la pandemia tuvo, como muchos países, una recesión económica importante. Los estragos que dejaron las tormentas, los huracanes, Zeta y Iota, ¿no? Se suman a estas dificultades económicas que enfrentan los países. Y con esto hay un retroceso en los indicadores sociales para atender estas emergencias. Sin embargo, con esta situación tan caótica, el gobierno, en vez de priorizar su presupuesto, lo que hizo fue reducir el presupuesto para aquellos rubros que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con protección a la mujer, y así podría decir otros rubros, y en vez de eso fortalece rubros que tienen que ver con la seguridad y con temas de defensa. En este sentido, quizá el presupuesto creo que es un instrumento súper valioso que nos permite ver hacia dónde los gobiernos dirigen y cuáles son sus prioridades para atender esas crisis. Yo no me voy a extender porque son 4 minutos, pero quiero dejar esto en la mesa para comprender por qué hoy, 2018, 2010, 2013, vemos movimientos de personas que están huyendo, que están sobreviviendo. Y aún existan algunos que digan es que son motivadas.
puede ser. Pero nadie sale corriendo y abandona su casa, así sea una casita pequeña, y deja sus animalitos, en el caso los tenga, deja su terruño, porque le den $100. Eso no va a ser suficiente para vivir. Así que es la precarización, es el olvido que han tenido los gobiernos, no décadas atrás, y que se han olvidado de su gente y no han garantizado los derechos a su población. Y eso es lo que vemos en estos rostros cuando hablamos de las denominadas caravanas. Ahí lo dejaría por el momento. Muchas gracias, Cindy. Igual, Gerardo, no sé si ahora sí ya funcionará. No sé, sí. ¿me escuchan? Ok. Sí, gracias. Sí, muy buenas a todos y todas. Tuvimos un pequeño problema ahí técnico, pero ya solucionado. Bueno, fíjate que a mí me llama la atención desde el nombre que se les coloca, caravanas de migrantes. En Honduras estamos ya en plena campaña política para las elecciones primarias y es muy común ver las caravanas de los políticos, las caravanas cuando ganan los equipos. Yo prefiero llamarle éxodo masivo de humanos y de humanas, porque allí va la población la más vulnerable, la más excluida, la población más desprotegida de los países. Y hablan de caravanas centroamericanas, pero en esencia son caravanas de hondureños y hondureñas que huyen de la pobreza, la miseria y la violencia. Si bien antes de la pandemia de la COVID-19, Honduras ya vivía en una extrema pobreza y miseria, ya con la pandemia de la COVID-19, más los huracanes ETA e Iota en noviembre del año pasado, que afectaron a 3 millones de personas, eso agudizó más la precariedad en Honduras. Y esa migración en caravanas o ese éxodo masivo también nos da un acto de rebeldía de esta población, porque generalmente de Honduras salen cada día un promedio de 400 y 500 personas rumbo a Estados Unidos. Estas son invisibilizadas, estas salen en el silencio, en el anonimato. Ya con caravanas, los rostros de la migración son cubiertos por los diversos medios de comunicación de una u de otra manera. Entonces ya la gente va manifestando por qué huye de países como Honduras. En estas caravanas que yo he logrado cubrir por parte de Radio Progreso, me he dado cuenta de el nivel de pobreza y de miseria que vive la población, pero además el nivel de vulnerabilidad de la gente. En estas caravanas, de acuerdo a lo que hemos sondeado, va mucha población que apenas ajustó el pasaje de su comunidad a la gran terminal metropolitana de San Pedro Sula. En esta población va mucha madre soltera, además, con sus hijos e hijas. En estas caravanas también va mucha juventud. La juventud de Honduras está yendo en caravanas. Y bueno, y estas últimas caravanas, desde el año pasado, la del 15 de enero del año pasado, la del 30 de septiembre del año pasado y la del 15 de enero de este año, como que son las caravanas más sufridas, porque se enfrentan no solamente al desprecio guatemalteco, especialmente de las autoridades, sino también al desprecio de las mismas autoridades hondureñas, porque las caravanas pequeñas, como la del 30 de abril del año pasado, se enfrentó no al cerco del gobierno de Guatemala, sino al cerco de Juan Orlando Hernández, porque son desarticuladas antes de llegar a la frontera con Guatemala. Luego las caravanas, que son grandes, de 3.000, 4.000 y 5.000, ya se están enfrentando a la estructura militar y policial
de Guatemala. La del 15 de enero del año pasado se enfrentó al muro de Manuel López Obrador, allá en Hidalgo. La gente pasó el río Suchate y se enfrentó a este muro. Entonces, pero además, algo de resaltar en estas caravanas es la ausencia de las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. La gente va sola, completamente sola. Yo quise ver rostros de organizaciones de migrantes defendiendo los derechos de los migrantes, sin embargo, ni una sola. Se miraba ACNUR más en chalecos. Quizás no pueden hacer más, pero algo hay que hacer, porque uno observa en Guatemala a militares golpeando madres con niños y niñas. Lo mismo observamos en México. Y no hay nadie quien pueda defender a esta población migrante. Repito, en su mayoría, en caravana van madres con sus hijos e hijas, va la juventud de estos países que salen huyendo de la pobreza y la miseria. Muchas gracias, Gerardo. Sí, creo que eso es un llamado importante también, ¿no? Para quienes estamos acá escuchando esto. Y fundamental porque es, como lo han dicho las intervenciones pasadas, es algo que sigue y que seguirá. Entonces también creo que es importante pensar hacia todas y todos quienes por lo menos estamos escuchando ahorita, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque creo que pues en tanto no hagamos, somos cómplices de toda esta situación. Exactamente. Pues sí, muchas gracias, Gerardo. Para cerrar esta primera ronda, vamos ahora con Amelia. Amelia es antropóloga, está haciendo su doctorado en la Universidad de Michigan y yo sé que aunque físicamente está en Nueva York, su corazón está en San Pedro Sula y en Honduras y por eso también está por acá. Además, bueno, también decir que Amelia pues es defensora y ha estado acompañando caravanas desde hace más de 10 años en esta región. Entonces, Amelia, te dejo la palabra. Gracias, Maggie, y gracias pues a todos por invitarme a participar en este conversatorio hoy. Creo que sí es un tema muy importante. Creo que hablando de la importancia y la relevancia política de las caravanas en este momento, hay varios puntos que son importantes de tomar en cuenta. Uno, un poco lo que mencionó Gerardo, de que las caravanas son una pequeña muestra muy pública y muy visible de un fenómeno mucho más grande, ¿no? Son pocas las personas que realmente buscan migrar en caravana comparado con todas las personas que buscan migrar o huir en este éxodo que dice Gerardo. Y las caravanas nos permite tener un poco de una idea de lo que está pasando, por qué son tan visibles, pero realmente es solo el porcentaje más mínimo de todas las personas que buscan salir de, bueno, en este caso de Honduras. Como dijo Maggie, yo llevo varios años acompañando y documentando y organizando caravanas. Desde 2011 fue la primera de migrantes, que era en un pequeño tramo en México, en el sur de México. Y creo que algo de la importancia política de las caravanas desde aquel entonces hasta hoy en día es cómo van evolucionando conforme a cómo se va cambiando la política migratoria, ¿no? Las caravanas realmente existen como una respuesta a una política migratoria que hace cada vez más difícil y más violento migrar, pasar por, bueno, en tal caso en México, pero ahora ya lo vemos también en Guatemala y hasta en Honduras también. Y esto como que hay que pensar en las caravanas, hay que entender a las caravanas como una respuesta organizada, como una desobediencia civil a un régimen que nos muestra cada vez lo regional que es. O sea, estamos hablando de no solo una política guatemalteca, una política mexicana, una política estadounidense, ¿no? A través de las caravanas podemos ver
que el régimen es un régimen, el régimen migratorio es un régimen regional e internacional, pero realmente estamos hablando de la región. Y vemos cómo va evolucionando eso, que después de la caravana enorme de 2018, que realmente llamó la atención a este fenómeno, a esta forma de migrar, que antes había esta forma, pero no recibía tanta atención como en 2018, pues Estados Unidos empieza a empujar más fuertemente al nuevo gobierno de México en aquel entonces, que fue muy abierto a hacer todo lo que Estados Unidos ya hacía en su frontera sur. México no es que empieza por primera vez, pero de una manera mucho más violento y mucho más abierto de detener y criminalizar la gente mientras iba pasando. Algo que me llamó mucho la atención de esta nueva caravana en Guatemala es un joven que iba en esta caravana me comentó de que cuando estaban parados en la carretera, que ni los permitían comprar agua en las tiendas. Que eso es realmente es la primera vez que eso de ese nivel está pasando en Guatemala, pero realmente están replicando una táctica que utilizaba las autoridades en México el año pasado en el sur para desanimar una caravana. Antes de detenerlos, dejarlos caminar, pero no permitirlos conseguir comida y agua y las cosas necesarias para poder seguir caminando, para cansarlos, ¿no? Y creo que la caravana nos permite ver cómo eso, esta frontera vertical, frontera arterial, la externalización de la frontera gringa, va cada vez más fuerte y más abierto, más público, más obvio, más y más y más al sur. Y bueno, la única otra cosa que quiero decir por el momento, sobre eso, creo que la otra cosa de la importancia política de la caravana es que siguen haciendo caravanas, ¿no? Como va evolucionando conforme a lo que cambia de la política migratoria, probablemente pudiera y va a ir evolucionando la táctica de migrar en masa, así de esa manera. Pero todo el año pasado, la gente en Honduras recibía el mensaje de que no iban a poder pasar, ¿no? Las caravanas del último año fueron desarticuladas en el sur de México y violentamente desarticuladas, ¿no? Pero no importa. La gente sigue organizando caravanas porque es una táctica, es una estrategia que por el momento es la mejor manera que tienen a su alcance de poder huir y también retar a este régimen regional que menciono. Así que lo dejo ahí por ahora, pero... Muchas gracias, Amelia, y gracias a todas y todos porque se han acotado al tiempo a pesar de ser poquito. Entonces, si les parece, vamos como a la segunda ronda a la segunda pregunta, a la segunda ronda de intervenciones. La pregunta que pensamos para dialogar ahora es ¿cuál ha sido la respuesta de los estados y las sociedades involucradas, tanto origen, tránsito y destino? Igual empezaron a salir algunos elementos en esta primera ronda, pero si quisieran como profundizar un poco más ahora ante estas caravanas. Y quisiera como ahora darles la palabra un poco en desorden para que sea un poquito más dinámico. Entonces, no sé si Cindy quieres retomar para abrir esta pregunta. Justo creo que como pues el señalamiento que hacías, ¿no? De que la respuesta del Estado no necesariamente es la respuesta de la sociedad. Creo que es un buen punto de partida para abrir esta segunda ronda. Entonces, escuchamos. Bueno, creo desde el punto de vista del gobierno guatemalteco, las respuestas previo a que, porque hubo un anuncio, ¿no? Que iba a salir gente de Honduras, así que en cierta medida estaban informados, ¿verdad? Estábamos informados, sabíamos que iban a llegar. Yo estuve investigando un poco
claramente después de ocurrido estos hechos en la frontera, preguntando a Cancillería, ¿no? Preguntando a Cancillería y también compartiendo algunos de los comunicados que con la red regional de protección se elaboraron y se los compartí. La respuesta de Cancillería fue enviarme el comunicado que habían ellos también elaborado, un poco relatando los preparativos que habían tenido previo a la caravana y dentro de esto a mí me llamó la atención y lo digo así porque creo que también tenemos que ser muy críticos, autocríticos, como organizaciones de sociedad civil, como parte de redes y de la academia misma, ¿no? Me comentaban que previo habían habido algunas reuniones preparativas para atender esta situación, ¿verdad? Y me compartieron la lista de las instituciones y de las organizaciones internacionales de sociedad civil que participaron, y a mí me alarmó mucho porque era un grupo heterogéneo, ¿no? Por supuesto estaba el Ministerio de la Defensa, el Instituto de Migración, pero también estaba la Procuraduría de Derechos Humanos, estaba la Oficina Comisionado para los Derechos Humanos, estaba el ACNUR y organizaciones de sociedad civil que atienden población migrante. A mí lo que me llama la atención de esto es, bueno, esas reuniones preparativas llegaron a algún acuerdo, definieron algún instrumento para prever algunos hechos de violencia, prever que en algún momento se saliera o se desbordara, como lo vimos, cómo actuar, contar con un protocolo, y si no con un protocolo, al menos con algún tipo de directriz para saber cómo moverse y cómo atender en ese momento. Hice la consulta y no me han respondido sobre esto, pero en todo caso había una diversidad de actores y la pregunta que yo tengo, ¿ocurrió esto que digo? Y si no ocurrió, ¿quién dio en terreno, en campo, la orden de actuar de la manera tan brutal con la que se actuó? Fue una orden de gobierno, fue una orden del presidente Yamatei, fue una orden del ministro de Defensa. Y aquí es donde hay que empezar a hacer este análisis también retrospectivo que nos permita tomar medidas preventivas. Y nuevamente como autocrítica, las personas que participaron en esta reunión, ¿a qué llegaron? ¿A escuchar órdenes? ¿A promover algún tipo de propuesta? ¿No? ¿O solamente somos reactivos a estos hechos que vemos en un momento y nos quedamos con una fotografía muy, en una instantánea, ¿no? Pero no tenemos esto más completo. Y bueno, esa fue, digamos, la respuesta previa al anuncio. Lo ocurrió en Parecen y llega a la frontera, pero el mensaje que habían lanzado las autoridades es, bueno, no vamos a permitir que entren hondureños o salvadoreños si no traen su documentación y si no traen la prueba, ¿no? Y aquí creo que también es importante que nos pongamos en los zapatos del gobierno, ¿no? En medio de una pandemia y encima con la crisis de salud que tenemos en el país, pues hay que también tomar medidas de protección. Y entonces quizá aquí lo que no ocurrió es que un gobierno hondureño promoviera las pruebas a la gente que se está viendo, ¿no? Disponer de esto para poder concretar lo que en el discurso se dice, una migración segura, ordenada y regular, ¿no? Regular, podemos tener el documento de identificación, que el hondureño no necesita más que su documento de identificación, pero
en este contexto de pandemia, bueno, ¿qué hacemos para propiciar también que vayan también ellos protegidos y protejamos a los otros? Eso no ocurrió y tampoco ocurrió que ya en el terreno pues, se hiciera algún ejercicio por pruebas. Y la respuesta fue las deportaciones. Posterior a esto, nuevamente se han lanzado estas críticas al gobierno y al consulado hondureño en Guatemala, quienes también participaron en las reuniones preparatorias, y la respuesta de Honduras fue que iban a demandar al gobierno de Guatemala y empezaron a tirarse como un ping-pong, un juego de ping-pong. El gobierno de Guatemala, particularmente Cancillería y el director del Instituto de Migraciones ha insistido en que no van a permitir la migración si no es en estas condiciones, ¿no? Que lleven su documento de identificación y que tengan la prueba. Esa es la respuesta, digamos, que ha dado. Gracias, Cindy. Sí, justamente creo que, pues esto, ¿no? Vemos un discurso de migración regular, segura y ordenada repetido en la región y que, pues en los hechos, las acciones de las autoridades son, pues, propician todo menos eso, ¿no? Y también creo, por ejemplo, que es como, pues también este uso de lo regular cuando Centroamérica pues es una región de migración que no debería de pedir pues pasaporte y demás, de repente también se usa como de una manera sin pensar en los resultados concretos. Me acuerdo las caravanas de 2019 y desde entonces a la fecha, también la justificación de pedir los documentos a las y los niños, justamente lo que hace es que las madres, que como bien nos contaba Gerardo, que las caravanas van llenas de madres solas con sus hijos, pues sean las que se ponen en una situación de más vulnerabilidad porque no tienen lo que se pide, lo que piden las autoridades guatemaltecas y hondureñas para salir y guatemaltecas para entrar, para cruzar esa frontera, pues es la autorización de ambos padres, ¿no? Y muchas veces las mujeres van incluso huyendo de los padres de sus hijos y a lo que se les orilla, pues es a rodear, a irse por caminos más inseguros, ¿no? Y entonces, en vez de pensar cómo se lleva a cabo esta migración regular, segura y ordenada a los hechos para la protección de las personas con esta mirada también desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de tomar en cuenta las distintas vulnerabilidades, pues la aplicación así vacía de estas políticas, pues lleva consecuencias pues muy lamentables. Y bueno, paso la palabra, no sé si Gerardo, quieres como retomar ahora, porque también tú empezabas en tu intervención anterior señalando un poco esto, ¿no? Las respuestas tanto de los estados como de las sociedades de origen, tránsito y destino. Sí, de hecho, antes de la caravana del 15 de enero, se reunió el representante del gobierno de Guatemala, El Salvador y Honduras en la frontera Corinto para abordar el tema de la caravana. Y más que darles protección a los migrantes y las migrantes, era ver de qué manera se contenía. El tema de la pandemia, de las pruebas COVID, era más una excusa perfecta del gobierno de Guatemala para detener la caravana. Igual, mucha gente llevaba la prueba antígeno con 24 horas de anticipación y igual no les valía en Guatemala. Eso era algo ya premeditado. Luego, la estrategia que utilizan es del cansancio. En esta caravana del 15 de enero, comenzaron desde Honduras a cansar la caravana y además a infiltrarla. Ahí había inteligencia de militares, inteligencia de la policía, tanto de Guatemala como de Honduras.
comenzaron a alcanzar la caravana. En Honduras instalaron 5 operativos en el trayecto de San Pedro Sula a la frontera de Corinto. En estos operativos, ¿qué hacían? Había poco transporte privado y público. La gente caminó 8, 9 horas porque cuando lograba conseguir bus o carro particular, había operativos que bajaban a la gente y comenzaban a pedirle documentación. Ahí la gente ya perdía el vehículo, seguía caminando. 5 operativos desde que salió San Pedro Sula a la frontera de Corinto. Florido. Ya una vez en Florido, ya no había transporte. Ya rotundamente no había transporte. Había una prohibición, tanto los vehículos particulares como privados, de llevar a las personas. Y además había hoy, sin duda alguna, la poca solidaridad de la población guatemalteca con las caravanas, quizás por el miedo a la COVID o algo. Entonces, observábamos en el camino a mujeres, por ejemplo, que llevaban 3, 4 niños y niñas menores de edad, con los pies llagados. Imagínense temperaturas sobre pavimento de 38 grados centígrados. Esta gente salió de Honduras el 15 de enero a las 3 de la mañana en la gran terminal metropolitana y caminó 2 días y una noche para poder llegar a Vado Hondo, en Chiquimula, Guatemala. Luego allá se enfrenta con un ejército completo, quizás más de un batallón, porque aproximadamente habían 800 o 1000 militares. Luego policías, pero además cargaban no toletes tradicionales, sino eran maderas de más de 1 metro. Y escenas que me quedaron marcadas y que yo las sueño todas las noches, por ejemplo, es ver a los militares golpeando a las mujeres con niños. A mí me tocó en un momento soltar el micrófono porque un militar estaba golpeando a la mamá y a 2 niñas. Y la mamá abrazaba a su bebé y el militar con el escudo la golpeaba y luego con la bota pateaba a la mamá. Y entonces eso arde, ¿no? Eso arde. Y entonces yo solté el micrófono y le dije, mira, si vos la seguís golpeando, vas a tener problemas, no importa que me lleves preso, pero vos no podés golpearla. Y entonces él me amenazó y se fue. Pero eso arde, ¿no? Eso arde. Y esas escenas se repetían a cada momento. Se repetían a cada momento. Hay una periodista, 2 periodistas de Guatemala que yo las vi, que por momentos se descontrolaron y comenzaban a llorar de ver todo ese tipo de escenas, porque son escenas grotescas, son escenas inhumanas contra madres que van con sus niños y niñas. Y ahí es donde yo te digo, o sea, las organizaciones que defienden los derechos de las y los migrantes no van a ser coyote, por supuesto, pero mínimo tienen que pues defender los derechos de los migrantes, ir a territorio, ir ahí donde están, porque quedarnos solo en oficina analizando, yo creo que es bueno, ayuda, pero tenemos que ir a campo, tenemos que ir a ver, tenemos que velar, como te digo, a veces somos periodistas, pero también somos humanos, ¿no? Y cuando vemos que están golpeando a la gente y puedes hacer algo, pues tienes que hacerlo. Luego, en la primera represión, nosotros estamos en un lugar seguro, supuestamente, ¿no? Cuando vemos una mamá que viene con su niña y el ejército le pasó por encima, la pisoteó. Y ellos sabían que estaba ahí. Luego viene otra mamá con un niño de 4 años y como puede logra subirse donde nosotros estamos con el camarógrafo. Pero ¿qué pasa? Del lado de arriba, del pequeño cerrito, de ahí de Vado Hondo, comienzan los militares a tirar piedra. Y entonces ella agarró su bebé, lo cubrió y como pudo, rodó y salvó a su bebé. Estuvo a milésima que una piedra de ese tamaño cayera sobre su cabeza. Esas imágenes no se vieron, pero tantas imágenes gruesas que muestran el desprecio de los gobiernos, tanto
de Honduras como de Guatemala. Esas mismas escenas las vimos también en el río Suchate, en la caravana de 15 de enero del año pasado. Los policías, la guardia, o sea, los marines de México, tirando piedras. Luego de las represiones, la gente, porque son mochilas sencillas, hasta descoloridas, que no solamente llevan ropa, sino llevan sueños rotos, llevan esperanzas. Pues esas mochilas muchas quedaron tiradas después de la represión. ¿Qué hicieron los militares en Guatemala? Les metieron fuego en la noche. Les metieron fuego. Mirábamos los coches de niños y niñas ahí quemados. Sandalias de mujeres quemadas. Entonces, decía una migrante el día de la represión, decía, por aquí pasa la droga, por aquí pasa el crimen organizado, por aquí pasa todo, pero jamás hemos visto a los militares y a la policía en este nivel. Nosotros no llevamos armas. Lo único que llevamos es esto, y enseñaban unos botes con agua, porque además hasta prohibieron a los negocios en Guatemala que vendieran comida a la gente. Además, que la gente no llevaba dinero, la mayoría no llevaba dinero. Nosotros hicimos encuestas y así pueden salir tantas cosas de las caravanas que nos reta a las organizaciones, a los periodistas, a salir del escritorio y ver qué pasa ahí en terreno. Gracias, Gerardo. Sí, creo que pues es totalmente indignante lo que nos cuentas, lo que hemos visto además en las transmisiones que ustedes han hecho. Y como lo decía Soledad al principio de la plática, pues no hay otras palabras más que una guerra contra las personas migrantes, ¿no? Y es, además, como lo hablábamos hace poquito, es global y es una guerra global porque lo estamos viendo ahora también en Perú, ¿no? Y en muchos otros lados del mundo. No sé, Lucy, si quieras tomar la palabra ahora, otros 4 minutos para seguir la conversación sobre estas respuestas por parte de los gobiernos, pero por parte también de las sociedades a las caravanas. Claro que sí, muy fuerte, de veras, lo que dice Gerardo, pues qué bueno que lo puedo vivir en plena calle, ¿verdad? Y estuvo allí y nos puede contar la realidad que de veramente se vive y pudo incluso ayudar, ¿verdad? Porque vemos, nuevamente, va que la política es así, eso, ¿verdad? Y da tristeza escuchar cómo los países se suman ahora, ¿verdad? En el caso del Estado salvadoreño también, ¿verdad? Que ante estos problemas de seguridad, pues se sumó a la militarización, ¿verdad? Con este tema de Guatemala, en el tema del paso de los migrantes hondureños, y como bien se dijo, esto del COVID fue solamente una cortina, ¿verdad? Una cortina para tener un porqué, pero pues realmente vemos, ¿verdad? Que a nivel político los países realmente no les conviene exigir, porque sabemos bien todo, vea que en los Estados Unidos pues ha ocasionado una dependencia económica y política de ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues que hay dependencia, y sabemos de dónde depende toda esta situación. De acá mueve la pobreza, la inseguridad, el hambre, huracanes, pandemia, bueno, todo lo que se puede decir, a huir. Pero no hay quien proteja, no hay una protección en el camino. Y ahora vemos pues, que las mismas autoridades están en favor y tapando, ¿verdad? Como con una cortina, ¿verdad? Perdón.
el decir hoy por la situación de pandemia, por seguridad, no es cierto, porque esta situación de la pandemia también es mundial, como también la migración. Entonces no hay un porqué. Entonces sabemos muy bien que aquí en esta situación los Estados Unidos tienen mucho que ver. ¿De dónde vienen órdenes? ¿Verdad? Lo sabemos muy bien. Obviamente no conviene, ¿verdad?, hablar de esos temas, pero sabemos que todo tiene el fin y que todo esto es político, al que le convenga. Siempre va a haber un cómo querer obviar lo que hay que hacer, la garantía a derechos humanos de las personas, o sea, la movilidad, ¿verdad? ¿Dónde está esa garantía que, como ya lo dijo Soledad, lo dijo Maggie, lo dijo Cindy, ¿verdad? Entonces, yo pienso que Estados Unidos en el tema migratorio, a nivel consular, los estados no están cumpliendo con lo que establecen las constituciones. En la Constitución de la República, donde hace mención que se tiene que garantizar la integridad física y respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. No están contando con recursos económicos y técnicos para poder estar y poder atender, ¿verdad?, lo que es este flagelo migratorio. Entonces, creo que hay mucho que decir. Hay tantas bases donde podemos pasar hablando muchas horas y no vamos a llegar siempre vamos a tener un hilo que ir de esa madeja de ir deshilando, porque realmente a mí, en este caso, me cuesta mucho asimilar, me cuesta de verdad, porque cuando leemos esos tratados, estas leyes, ¿cómo te digo? Se me va la palabra. ¿Qué te digo? Bueno, esos contratos, por decir, se me ha ido la palabra, ¿verdad?, que se firman y que nos lo hacen ver muy bonito a todas las organizaciones, a todos, incluso a nivel consular, nos lo pintan así, pero sabemos obviamente que no se está haciendo, y eso es lo que debemos sobre este tema, pues exigir y no pararlo de hacer como organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Como te digo, hay mucho que decir y quizás yo me voy a quedar ahí porque sé que los demás ponentes y compañeros tienen mucho más que abordar sobre el tema, y créeme que realmente escuchar ahora a Gerardo me deja todavía más coraje, me deja más qué hacer, pues, que esa impotencia, ¿verdad?, que como sociedad civil quisiéramos, ¿verdad?, ir más allá, ir al campo, como bien nos dijo Gerardo. Lastimosamente muchas veces se nos hace difícil, ¿verdad? Sin embargo, estamos de alguna manera viendo cómo podemos, ¿verdad?, ir en ese camino, ¿verdad?, de la defensa de los derechos humanos, y bien quisiéramos que esta situación no se diera, pero es difícil poder detenerla. Nosotros como sociedad civil sabemos que es muy difícil, sobre todo pues por la misma situación, ¿verdad? Tanto de inseguridad como de situación de hambre, de pobreza, o sea, todas estas situaciones que se vienen sumando, huracanes y pandemias, y qué cosas más vendrán que van a poner siempre más en peligro a los más vulnerables, ¿verdad? En este caso los migrantes, y como bien lo dijo Gerardo, son familias enteras las que van, ¿verdad? Y cómo decirles, pues no, si tienen también derecho así a emigrar, pero también no podemos decirles no, porque ¿qué les ofrece su país, verdad? Si sabemos bien que no existe esa actitud de parte de los gobiernos. Por ejemplo, Honduras, para un respeto a los migrantes, ni mucho menos una acción donde busquen mejores condiciones de vida para los hondureños. Vean el caso de Guatemala, que ese es un problema en la migración para distraer la opinión pública en los casos de corrupción que ya existen, pues, ¿verdad? Entonces, es bien difícil hablar ahora de esta situación y de querer detener o
o poder hacer más, ¿verdad? Por aquellos más vulnerables que van, y lastimosamente va a seguirse dando esta situación de la migración, ¿verdad? Irregular, y ahora no son cientos, son miles y miles, y no solamente de Centroamérica, ¿verdad? Que sabemos también, ¿verdad? Ya Sí. En otros países, ¿verdad? También la migración. Sí, y creo que parte de también algo importante que ver es que dentro de estas migraciones no solo hay muchos fenómenos y hay muchas violaciones que hay que estar viendo, ¿no? Y no es, y entre más manos mejor, porque pues el trabajo que hacen los comités de familiares y el trabajo que hacen ustedes, Lucy, ahí en Cofamide, pues es fundamental también para encontrar a quienes han ya hecho este camino y se han perdido en el camino, pero también se necesitan más manos para estar en esas situaciones que describe Gerardo. O sea, son múltiples las violencias y las violaciones a derechos humanos que viven las personas en estos territorios, y a veces pues la sociedad civil necesita crecer, fortalecerse, articularse, porque quienes sí se articulan y quienes sí se están fortaleciendo claramente son los estados, ¿no? Entonces nosotras tenemos que responder a eso. Muchas gracias, Lucy. Quisiera darle la palabra ahora a Javier. Otros 4 minutos, Javier, si estás por ahí, justo para, pues, igual seguir profundizando en esto de las respuestas, porque además creo que lo que tú nos puedes aportar es eso, ¿no? La experiencia de primera mano de que ya empezabas a decirnos en tu primera intervención, ¿no? De cómo sentiste esa respuesta, pues con un estigma especial hacia ti por ser hondureño, y cómo eso creo que es eso, ¿no? Estas políticas que Gerardo describe tan brutales, tan inhumanas, pues nos tocan a todas y todos de maneras diferentes, y pues especialmente, como ya lo empezabas a decir, a ti por ser hondureño también te tocó vivirlas en tu camino. Tu audio. Quiero pedirle disculpas a Cindy, a lo mejor me expresé mal, pero hago la relación del trato que recibí o que recibió la caravana en ese 2018, creo que fue cuando yo salí acompañando a la caravana, que fue un trato humano, pues en el caso de Guatemala. Y ahorita pues realmente la reacción pues la que me ha dejado como bien sorprendida a mí, porque somos hermanos, pues somos hermanos y viendo esto, bueno, no hago tanto alusión al tema de los estados, del gobierno, porque sé que ellos tienen sus negocios, ¿va? Entonces, pero sí me llama más la atención el tema de la sociedad, de la gente, cómo lo recibe a uno, y también vi un cierto repudio, no de todos, pero sí siempre de ciertos sectores de la sociedad, pues más que todo algo que ha sido promovido por el gobierno, pues por los gobiernos tanto de Honduras, Guatemala y ya sabemos México y Estados Unidos, ¿va? Es más que todo respondiendo a sus propios intereses. Y bueno, desde mi experiencia, pues yo me quedo con un sabor de felicidad, el trato con los mexicanos, los hermanos mexicanos, pues, ¿para qué? Excelente. Muchas familias me trataban como un hijo. Yo era un migrante igual que todos los demás. Aparte que estaba, pues, acompañando, pues sí, me sentía parte de la familia de ellos. Y ese fue el trato. Yo pienso que los mexicanos, la sociedad en general, tiene un buen trato, un maravilloso trato hacia los migrantes, en el caso de los hondureños y los guatemaltecos y todos los países de Centroamérica, porque que cruzan por ahí. Lógicamente siempre hay una gente que no está o es neutral, pues, y hay otros que también tienen ese repudio, pues, y lo puede también vivir la experiencia. También está la parte del gobierno, los gobiernos en cada uno de los estados, creo que se mueve cuando está cruzando México. Nos trataron muy bien,
otros incluso ofrecían transporte, alimentación. A lo mejor era para que saliéramos rápido de su territorio, pero sí nos facilitaban eso, ¿va? Y otros pues igual, la realidad es a partir de lo que dice Gerardo, pues hay realidades que incluso yo todavía no me he atrevido a hablar, cosas que pude observar, de ver cómo familias desaparecían a la vista de uno. Carros último modelo, recogiendo familias que no volvimos a ver. Incluso en algún momento yo me acerqué a hablar con los policías, que en algunos espacios nos acompañaban ellos, entonces ellos me comentaban lo que pasaba. Y o sea, no fue algo que yo les comenté, sino que de ellos salió y decirme, hay espacios donde hay fosas comunes de 300, 400 y que son migrantes. Ellos lo comentaban y yo solo me quedaba a escuchar nomás. Y aún así, con esto, ¿quieres seguirme? Ya, ¿no? Si voy a hacer, porque voy acompañando a las familias. Y pues lo que Gerardo dice de este sufrimiento de algunas familias, pues me hizo recordar ese dolor también a mí, que viví en esos momentos donde sí, a veces se entiende que alguien te trate mal y que te repudie, pero ya que alguien te llega a asesinar a otra persona, es bastante grave, pues para mí eso me ha tocado mucho y incluso, como les decía, no lo he comentado, no lo he hablado, pero sí pude observarlo y o sea, nadie me puede decir que estoy inventando, porque son cosas que yo pude ver, pude observar. Incluso en los primeros momentos, cuando no estaban los medios de comunicación cubriendo, sabemos que buses enteros se desaparecieron de familias, mujeres, y como decía él, hay gente filtrada que no sé, del gobierno, no sé, de algunos grupos, de algunas sociedades también, que están trabajando y que son las que no sé si promueven, pero interesadas en estos movimientos de familias, de personas. Y como decía, bueno, no recuerdo el nombre, pero sí decía que hay veces que no sé si es necesario comentarlo, pero pienso que es duro, pues saber que se aprovechan de estas situaciones algunas organizaciones y sin temor a equivocarme, que para hacer negocio con los humanos. Y lo pude vivir en esta experiencia y creo que lo más traumático para mí ha sido eso, ver cómo familias desaparecían y sin ningún motivo, sin ninguna razón, pues. Y eso, yo iba con un grupo pequeño que de amigos conocidos nos llevó a estar siempre juntos, y desde ahí aprendí algo, y es que muchos de los migrantes son invisibles, son personas invisibles tanto en su país, tanto en su familia, y que pues nadie va a saber si se perdieron, si desaparecieron o no, porque son invisibles en nuestro país, en su familia. Entonces son gente que ha aprovechado ese momento para salir y que pues no sabemos si regresan o no regresan, porque como no sabemos ni sus nombres, no los conocemos, entonces eso me hace también analizar la situación de mi país, pues porque es una situación de una educación, podemos decir sin educación realmente, porque eso es lo que promueve que esta gente se mueva, un sueño, una ilusión, pero como no tienen educación, entonces el camino los hace lo más vulnerable posible. Ellos, si ahorita uno les ofrece que los va a mover, los va a llevar, ellos dicen que sí, o sea, ingenuamente, pues, son muy ingenuos. Entonces esto ha llevado a que esta gente sea la que más sufra en estos caminos. Y yo creo que por ahí va más que todo lo que decía yo, el estigma, porque realmente nos ven como de menos, pero pienso que es por el tema de nuestra propia autoestima, nuestra educación, que nosotros mismos también nos vemos de menos, y entonces a veces que aceptamos esa situación. Entonces pienso que en el caso de
la sociedad. Pues en México, para mí, la familia, la gente que ayuda a los migrantes, mi respeto para ellos. Y pues el gobierno deja mucho que desear, pues porque teniendo todos los recursos, las instituciones que se pueden mover y asegurar que sea un movimiento pues humanitario, pues sobre todo mover sus organizaciones humanitarias que pudieran hacer un trabajo de dirigir, de coordinar o de asegurar que estén protegidos, no se hace, pues no se hace. Yo pienso que no invierten más recursos en mover el ejército que dejar que las organizaciones trabajen, porque hay muchas organizaciones que quieren trabajar pero no las dejan. Entonces pienso que por ahí está ese sería mi aporte. Muchas gracias, Javier. Sí, vamos a ir con la intervención de Amelia y con esto vamos a cerrar la ronda de preguntas entre nosotras para dar oportunidad a quienes están acompañándonos de hacer algunas preguntas que quieran hacer a las y los participantes o alguna intervención. Entonces, igual lo comento para que las demás, quienes tengan algo, vayan preparándose. Y te escuchamos, Amelia. Perfecto, gracias, Maggie. Voy a contestar la pregunta de una manera un poco diferente, pero primero quiero como subrayar lo que acaba de decir Javier, porque creo que esa pregunta sobre por qué tanto presupuesto, por qué tantos recursos invertidos en militarizar una respuesta hacia la migración, ¿no? ¿Por qué tanto dinero invertido en utilizar los ejércitos para detener gente que va caminando, ¿no? Prácticamente. Y creo que me recuerda mucho cuando había iniciado la pandemia en Honduras y tenían, pues, toda la gente estaba en cuarentena, todo el país estaba cerrado y que la gente salía a manifestar porque, bueno, no tenía que comer, ¿no? Era una situación donde realmente temaba por no poder comer. Y el respuesta del gobierno era militarizada, ¿no? Llegaron con los soldados con gases lacrimógenos para reprimir a la gente que estaba manifestando para comida. Y la pregunta de mucha gente en esos momentos era, ¿no hubiera sido más fácil darnos frijoles, ¿no? Darnos comida en vez de darnos gases lacrimógenos? Había un video de gente ahí creo que en Progreso fue, bien chistoso, donde estaban haciendo una sopa de gases lacrimógenas, ¿no? De las latas que quedan después, como haciendo un poco de burla, pero también poniendo en evidencia esa desconexión entre dónde invierten los recursos y dónde realmente se necesitan los recursos. ¿Qué pudiera hacer, no? Con comida, con cambios estructurales, con una respuesta digna después de los huracanes en Honduras, pudieran haber evitado mucha de esa migración si hubieran invertido desde antes. Y creo que ahí, como bien menciona Lucy, la mano de Estados Unidos figura muy fuertemente en eso. Estados Unidos tiene una historia muy larga de apoyar una militarización en Honduras, bueno, en toda Centroamérica, pero hablando de Honduras específicamente, de apoyar las fuerzas policíacas, de apoyar los militares, y Honduras en estos años ha ido utilizando los militares, los soldados, las fuerzas armadas, para ser como encargados de muchas más cosas en la sociedad. La respuesta a la pandemia fue en manos de los soldados, de las Fuerzas Armadas, y bueno, lo vemos lo mismo con migración. Pero quisiera contestar la pregunta de una forma un poco diferente también, porque creo que una de las respuestas que hemos visto ante estas caravanas nos muestra mucho y algo muy importante. Cuando inició la caravana en 2018, medio mundo estaba preguntando, ¿pero quién lo organizó? ¿Quién lo impulsó? Tenía que haber sido o los demócratas de Estados Unidos, o los republicanos de Estados Unidos, o la iglesia evangélica transnacional que quería utilizarlo para poder apoyar a Donald Trump en las elecciones en aquel momento. O en Honduras, ¿verdad? Que el Partido Libre lo está haciendo para desestabilizar a Juan Orlando.
o los cachurecos están pagando a la gente. O sea, había y todavía hay una serie de teorías conspiratorias sobre por qué y quién hizo algo para convencer a la gente a hacer eso. Y creo que esa respuesta de muchas personas muy serias y personas que realmente deben de entender las cosas mejor, nos muestra la poca agencia que permite, que entiende que puede tener la gente, ¿no? Que la gente pudiera autoorganizarse en irse de esa manera masiva. Creo que se requiere no poder entender bien la vulnerabilidad extrema en la cual vive mucha gente en Honduras, que de un minuto al otro pueden decidir, no, ya me voy. Ya que hay una población tan grande allí que está al punto de irse, ¿no? Solo es una cuestión de tener una oportunidad, de tener el momento exacto de jalar una mochila y ya, irse. Pero creo que también esa respuesta ha sido promovida por los gobiernos. Esa respuesta pensando que tenía que haber alguna mano detrás de la caravana. Y esa respuesta permite a los gobiernos, tanto como el de Honduras, como México, como Estados Unidos y Guatemala ahora también, lavarse las manos, ¿no? De las razones reales que provoca la necesidad de salir. Y creo que esa respuesta es una respuesta igual de problemática, igual de violenta que de lo que estamos hablando de la falta de apoyo. También ver las caravanas como si fuera una cosa que tiene que tener alguna mano atrás de organizándola, es una respuesta muy, muy, muy peligrosa. Gracias, Amelia. Pues sí, coincido con todas las intervenciones, igual como para cerrar esta ronda de participaciones, decir que sí, ¿no? Lo que estamos viendo es una inversión en la guerra contra las personas que menos tienen, y eso también es porque es negocio, ¿no? Para algunas y algunos que viven a partir de aprovecharse de esas circunstancias de vulnerabilidad de quienes menos tienen. Y como lo hemos visto o como lo ha documentado el proyecto de inmovilidades, pues en las circunstancias de la pandemia esto se ha acrecentado y se ha profundizado y se ha enraizado más de lo que ya estaba. Y pues me quedo como con la pregunta abierta y dirigida a muchas y todas y todos quienes estamos acá, yo creo, pues cuáles van a ser las alternativas a esto que estamos viendo, ¿no? Porque las personas van a seguir saliendo, porque las políticas no van a cambiar, ¿no? O sea, aunque haya un cambio de gobierno en Estados Unidos, esto es una tendencia global que si bien se puede aminorar o disfrazar de ciertos discursos, pues en el fondo no se va a transformar estructuralmente. Y entonces, pues como lo dice Gerardo, ¿no? ¿Dónde estamos cuando las personas están siendo golpeadas y cómo vamos a actuar frente a esto, acompañar a quienes están luchando por sobrevivir? Entonces, bueno, con eso lo dejo, ¿no? No sé si haya preguntas, comentarios de las personas que están conectadas. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Guillermo Acuña, soy de Costa Rica y solamente quería ampliar o nada más reforzar estas excelentes intervenciones. Realmente felicito todas las participaciones, en particular me quedo con bueno, con todas, pero Gerardo me ha, profundamente me ha movido el piso, ¿no? Con lo que nos ha dicho, y me ha movido el piso interrogándome sobre esas otras formas de comunicación que tenemos que empezar a cuestionar y avanzar para informar de estas cosas, ¿no? De lo que está pasando en nuestras realidades centroamericanas. Y justamente sobre el tema regional, solamente recordar
que esto no se puede ver con perspectiva regional si no agregamos la parte sur de la región. Estamos claros y claras que es en la parte norte donde, ¿verdad?, donde estamos teniendo estas dificultades y bueno, las cuestiones estructurales que han mencionado las compañeras y compañeros, digamos Cindy, el mismo Javier, la misma Amelia que han mencionado estas causas, pero no se nos tiene que olvidar que la visión regional alcanza la parte sur de la región y que en la parte sur de la región no solo compete el bloque o el eje Costa Rica, Nicaragua, Panamá, que es un eje clarísimo y clave en la materia de movilidad humana en la región, sino que también, y ahora con mucho más razón, creo, a partir de ahora, incorporar también a Colombia en este proceso, ¿no? Me parece que es fundamental incorporarlo. Y solamente para terminar, a veces se nos olvida porque realmente tenemos como una visión bien hegemónica de la región, también el contexto beliceño, ¿no? Belice forma parte de Centroamérica y es parte también, es un escenario migratorio bastante claro y muy clave para entender algunos procesos, inclusive de tránsito de la migración extrarregional, ¿verdad? La migración caribeña, por ejemplo, Cuba y otros circuitos de movilidad que pasaron que pasan por Belice hacia México. Era solamente ese detalle de ampliar un poco la perspectiva regional y muchas gracias por la organización de este conversatorio. Muchas gracias, Guillermo. Ana pidió por el chat hacer una pregunta. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo más que todo, pues es un poco mi intervención con respecto a todas los ponentes. Es una conversación muy, muy interesante, todo lo que nos comentaron. Me deja como preocupada y indignada de todo. Como bien lo decían y lo decía Maggie, esto no se va a terminar. Las caravanas o los éxodos, que el compañero Gerardo lo nombró de una manera correcta, porque así es, son estos grupos que salen. Y sí me preocupan como varias cosas, ¿no? Lo que decía Oscar Javier. Yo como, pues que es mi tema, las desapariciones de las personas migrantes, me preocupa bastante lo que comentaba, ¿no? Aunque lo sabemos, y es algo que sí me ha preocupado siempre de estos grupos y de todas las personas que cruzan por México, que sabemos que desaparecen a diario, que los desaparecen. Y en este caso que comentaba Oscar Javier, sí, o sea, no ha habido duda de que a las personas las desaparecen. Cuando vienen así, tenemos muchos testimonios del que llegan las camionetas y se llevan a las personas, ¿no? Y ahora que Javier nos comenta, cuando él logró observar que se llevaban a las personas, eso nos preocupa. A mí, en lo personal, me preocupa aún más, porque aunque muchas veces parece que las familias no se preocuparan por sus familiares, pero en algún momento la familia empieza a reaccionar, a buscar, a pedir ayuda. Y pues sí, para nosotros también es una impotencia muy fuerte, porque el no saber, ni siquiera no tener una mínima pista por donde iniciar una búsqueda, ¿no? Eso es bastante preocupante. Y la otra parte es que yo de alguna manera sí quiero felicitar a Gerardo. Fue muy claro con lo que él dice, y las cosas se tienen que hablar así, como él nos comenta. Yo lo estuve siguiendo y veía en las noticias, o sea, él como con esa desesperación que pedía ayuda a la sociedad civil, ¿no? Y yo
le pido perdón a él y a todas las personas, porque también yo como madre y como defensora de las personas migrantes, al igual que todos, me quedé en casa solo viendo las noticias. Y fue una impotencia muy fuerte porque pues, sí quería irme, deseaba irme a apoyar, ¿no? Pero al final solo nos quedamos con la indignación y no hacemos mucho, solo difundir información y eso quizá ayuda a visibilizar, pero no ayuda a las personas que están con esa grave necesidad en el camino, ¿no? Entonces yo le quiero agradecer muchísimo, Gerardo, por poner las cosas así de claras y exigirnos a nosotros de alguna manera para que salgamos de donde estamos, que sí es cierto que estamos en pandemia y nos estamos cuidando todos y todas, pero también hay vidas en riesgo, ¿no? Y tenemos que protegerlas. Entonces ahora más que nunca tenemos que unirnos con más fuerza y estar preparadas y preparados para esperar a las personas que van a seguir llegando y que están en camino. Y bueno, eso era lo que quería comentar un poco y nuevamente agradecerles a todos porque fue muy, muy importante este conversatorio. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Ana. Pues sí, creo que me sumo a tu comentario y a los agradecimientos a Gerardo, no solo por compartirnos acá, sino por poner el cuerpo ahí con ellas y con ellos, ¿no? Hay unas preguntas en el chat, las voy a leer. Nos pregunta Alexa, ¿qué medios de comunicación podemos consultar para tener un mejor seguimiento objetivo, crítico sobre las caravanas de migrantes y sobre las distintas violaciones a derechos humanos? Y igual si nos pudieran decir si existen medios informativos que hagan seguimiento específico sobre familias migrantes. Adelantándome acá, creo que pues justo por eso invitamos a Gerardo, porque Radio Progreso ha hecho una cobertura muy importante de las caravanas y también las compañeras de Contracorriente, es un medio independiente también en Honduras. Estaban invitadas, pero por problemas de salud al final no pudieron estar ahora en el panel. No sé si Amelia o alguien más quisiera responder también esta pregunta. Solo agregaría que el Faro ha hecho una cobertura muy importante y muy buena y de largo plazo sobre el fenómeno migratorio y las caravanas en los últimos años. Pero sí, Radio Progreso y Contracorriente en Honduras son medios importantísimos de seguir. Maggie, antes de que den la respuesta, hay una pregunta del público que quieren intervenir, como para cerrar la ronda de preguntas y que los panelistas den una ronda de respuestas, si les parece. Perfecto. ¿Es la de Lucía? Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos por su intervención. Ha sido muy conmovedor y muy importante lo que nos han dicho sí, yo estoy profundamente conmovida realmente e interpelada. Mi pregunta va más bien del lado de el rol que tiene la pandemia en esta caravana en específico, y siento que ahí posiblemente nos queda todavía hacer una reflexión en el futuro, por supuesto, y seguir avanzando en eso, que es un poco lo que trata de hacer el proyecto Inmovilidades, porque evidentemente lo que contaba Javier, por ejemplo, de cómo la sociedad reaccionó de una forma diferente en relación a otras caravanas como la del 2018, posiblemente está muy relacionado con el temor al virus, ¿no? No son solamente ya los migrantes empobrecidos y racializados que siempre aterrorizan a la gente y a los gobiernos, sino además potenciales portadores de ese virus, ¿no? Y la medida, por ejemplo, de Guatemala de solicitar la prueba, que Gerardo lo dijo, era un pretexto posiblemente para
frenar la caravana, ¿no es cierto? Porque incluso aquellas personas que tenían la prueba no podían pasar. Pero, claro, ahí nos vemos en un dilema y creo que eso hay que discutirlo con más profundidad porque efectivamente, digamos, no podemos ser negacionistas e irresponsables y sabemos que el virus existe y que tiene consecuencias concretas, pero también sabemos que hay un uso político y estratégico de ese virus que apunta a criminalizar, a excluir todavía más a ciertas poblaciones, ¿no es cierto?, que otras. Es decir, nos espantamos todo el tiempo, o sea, los portadores del virus son esos migrantes empobrecidos, no aquellos que llegan en los aviones todo el tiempo a los países donde siguen abiertos los aeropuertos, ¿no es cierto? Estoy pensando en el caso justo peruano, ecuatoriano. Ahora el Perú nunca cerró sus fronteras, más bien abrió hace ya mucho tiempo sus fronteras aéreas, pero sí ha militarizado las fronteras terrestres porque son la amenaza del virus, se vuelve, señala a los migrantes venezolanos, pero no así a quienes pueden tomar un avión y llegar a Lima, ¿no? Al aeropuerto. Es decir, ahí creo que hay un tema que nos interpela y que yo pregunto también a los ponentes cuál es la posición al respecto, ¿no? Contestando un poquito a Lucía, eso me trae a la mente a mí lo que les comentaba anteriormente, el estigma hacia los pobres, porque realmente somos a los pobres el estigma. Mi experiencia yo pude pasar la frontera hacia Estados Unidos, estuve 3 meses preso allá. Y la experiencia ahí es que la mayoría son migrantes de otros países menos centroamericanos. Esa es la mayoría. Después siguen los mexicanos, que es como el gran grupo, después de otros países, estamos hablando de otros continentes incluso, que es la mayoría. Y uno ahí bueno, puede ver la gran diferencia en el trato, pues, porque estas personas incluso tienen acceso inmediatamente a un abogado, inmediatamente a un juicio rápido, mientras en el caso de los centroamericanos lo primero que se les ofrece es la deportación, ya estando allá en el territorio estadounidense, pues. Y para ellos como que es mucho más fácil, pero yo ahorita tomando en cuenta lo que dice Lucía, realmente es como que le tienen más miedo al pobre, a la pobreza. Y digo, realmente estando allá la minoría, y ya lo decía Amelia, realmente lo que vemos en las caravanas es una muestra de la realidad que está pasando por debajo. Y esta gente, ¿cómo llega? Porque esta gente siempre llega a México, pues. Y esta gente llega a México, llega en avión. Llega en avión y le cuento por la experiencia que pasé. Yo tuve muchos amigos, incluso de otros continentes, de Colombia, de otros continentes y aparte de nuestro continente también, de Colombia, Brasil, de Perú, que estaban ahí, ellos también, una minoría en relación a otra gente que viene de otros continentes que caen en México y luego cruzan la frontera. Entonces, eso no es visible, pues, no es visible. Incluso a mí no me agarraron por latino, me agarraron por hindú y nunca me creyeron que era hondureño. No, tú estás engañando, nos estás mintiendo, me decía. Entonces a mí me agarraron porque era hindú. Digo, no, andaba todo barbón y todo, que era hindú. Entonces la gran mayoría es de esta gente que tiene más poder adquisitivo, más educación. Y sí veo eso, yo la gran diferencia, que realmente es por la pobreza, por la falta de educación sobre todo. En el caso de nuestro país, un país donde el analfabetismo es exagerado. Entonces creo que por ahí va ese estigma que digo yo y pienso en esto de lo que dice Lucía en relación al rol de la pandemia. Muchas veces más el migrante lo vemos por ese estatus, pues, de pobreza y no por el sujeto que es, sino más como un objeto lo vemos.
Yo quería, no sé si hay tiempo, segunditos, sobre el tema de la COVID. O sea, sí, la COVID es algo real y es una amenaza. Pero, por ejemplo, ¿cómo pedirle una prueba de COVID a una mamá que va con 4 bebés, con 3 bebés? Si apenas se ajustó para ir a la gran terminal de San Pedro Sula, si no tiene ni para comer, para alimentar, no tiene nada, porque en Honduras lo perdieron todo. Con lo poco que tenía lo perdieron con ETA y OTA, los dos fenómenos naturales. ¿Cómo pedirle a esas personas una prueba COVID? ¿Cuánto gastó el gobierno de Guatemala en movilizar a militares y a policías? ¿Cuánto gastó? ¿Por qué no invertir eso en las pruebas COVID? Claro, las personas que salgan positivas a COVID, pues hombre, no pueden ingresar a Guatemala, tienen que regresar a Honduras a una cuarentena y todo eso. ¿O cuánto invirtió también el gobierno hondureño en esos operativos? Envió a 6 comandos de un escuadrón especial llamado Tigres y la policía a la frontera. ¿Por qué no invertirlo en pruebas, el antígeno, que es la rápida? ¿Saben cuánto vale en Honduras en una clínica privada o en un laboratorio? El antígeno vale 800 lempiras, un promedio de $40. Entonces, es muy difícil el tema de las pruebas.